Bueno, ¿lo hagamos? En radio, en electrónica, así como en otras ramas de la física, aparecen números muy grandes o muy pequeños. Entonces, se pone incómodo utilizarlos con todos los ceros, abundan los ceros acá, ¿no ven? Incluso hay números más pequeños que esto. Aquí tienen 2000 volts, la abreviatura de volt, o volt, yo lo uso sin españolizar, ampere, y Hz es la abreviatura de hertz. Esto es una tensión o diferencia potencial, una corriente eléctrica, esto es una frecuencia. Ustedes ven que cuando nos referimos a distancias entre ciudades no usamos metros, usamos kilómetros, ¿no es cierto? Decimos entonces, entre Chajarí y Concordia hay aproximadamente 70 kilómetros. Por otro lado, si vamos en el otro extremo, si se quiere, vamos a medir algo de espesor muy pequeño, no vamos a referir en centímetros, hablaremos de milímetros. Ocurre que a la unidad, a las unidades, se les antepone algo, se le escribe algo, mencionamos algo, estamos diciendo, esto es tal parte de la unidad. Por ejemplo, 2000 volts. 1000 lo puedo sustituir por el prefijo kilo, K, que se viene con la letra K. Ustedes ven, ¿no es cierto? Kilómetros, prefijo kilo, la unidad metro. Aquí es, yo agrego, digo, para decir que son 2000, digo 2 kilo, esa es mi K, volts. Kilo, volt. 2000 volts. ¿Se entiende? Este acá, 5 milésimas partes de un ampere. 5 milésimas partes de un ampere. ¿Cómo represento eso con un prefijo? Digo así. 5 mili, es el prefijo mili, se abriga así, M minúscula, ampere. Estoy diciendo 5 milésimas partes de un ampere. Esto es una frecuencia. Todavía no hablamos de ondas y esas cuestiones. Supongamos que es un fenómeno que se repite tantas veces por segundo. Este fenómeno, un fenómeno eléctrico que vamos a dejar de lado por ahora, se repite 2.400 millones de veces por segundo. Esta es la frecuencia aproximada de las microondas, de los hornos microondas, un poquito más alta. Tenemos una banda de refrigerado cercana. Fíjense, son 2.400 millones. Entonces aparece un prefijo para 1000 millones. Entonces esto lo escribimos así, 2,4, son 2.000 millones, y fracción, gigahertz. Gigahertz, prefijo, estoy diciendo eso, 1000 millones de hertz. Bueno, esa es la idea. Sustituir con prefijos, digamos, los ceros que están a la derecha o a la izquierda, tratando de comprimir, de poder utilizarlos de manera más, les parece más compacta, ¿no? Hablé de kilo, esta es un múltiplo, es un múltiplo, decimos una parte. Otra posible que aparece frecuentemente, aunque no en electrónica tanto, centímetro. ¿Qué estamos diciendo? Centésima parte de un metro. ¿Se entiende? Centésima parte de un metro. Bueno, esa es la idea de usar prefijos. Acá apareció un K, hay otro. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, una de las frecuencias
que podemos usar nosotros es 146.520. Bueno, me voy a poner así, en realidad sería así. Esta frecuencia expresada en Hertz esto es en Hertz. Es una frecuencia de encuentro que usamos nosotros en G F. es la unidad. G. La Her, G es la unidad. Sí, está abreviada acá, es la abreviatura Sí, oficial. es la unidad. La unidad es Hertz. Sí, sí. Es un apellido de una persona, Sí. un alemán, que trabajó mucho con electromagnetismo. Y la K significa 1000. K, 1000. Giga, que decir 1000 Sí. millones. Bueno, podemos usar así. Podemos decir que son, quito 3 ceros, entonces ¿cómo sustituyo? Digo, 146.520 kilohertz. Pero también tomo también mega y digo así. Mega no lo mencioné, todavía no se ve ahí, se escribe abajo, ¿no? Y ahí sería 146.500 146 kilohercios. kilohertz. Y esto sería 146,520, Sí. el cero que hace un cero más o menos, no importa, megahertz. Claro, Estoy diciendo millones de Her ahí. millones. Mega, Sí. M mayúscula, mega, 146 megahertz, como 520, bueno. Se supone que es fracción eso después de la coma. ¿Se entiende la idea? Sí. Otra que puede aparecer con intensidades de corriente muy pequeñas, algo así, son, o capacitancias. Miren, millonésima parte de algo. Eso. Esto sería, vamos a suponer que son amperes, vamos a poner de nuevo amperes. 9 millonésimas partes de un ampere, una corriente muy pequeña, ¿no? ¿Cómo puedo sustituir, cómo puedo decir que son millonésimas partes de un ampere? Hay un prefijo, este más raro, se llama micro. Micro, pero se escribe no con M, ahora van a ver ustedes. Diría que son 9 microamperes. Esa letra rara, hay una letra griega. Mu se llama, pero acá nosotros leemos en nuestro contexto como micro. Yo digo 9 microamperes. Estoy diciendo 9 millonésimas partes de un ampere. Un ampere dividido 9 millones. Un ampere dividido. 9 amperios dividido. ¿Perdón? 9 amperios dividido en un total de tanto. Claro, 9 sobre un millón. Claro. 9 de un millón. Ahí está. 9 de un millón. Eso. No quiero meter fracciones acá porque me van a echar. Pero piensen, globalmente tienen que saber ustedes. Puedo representar múltiplos y submúltiplos usando prefijos. Es usual. Esto se puede representar como una fracción, también las partes, con una potencia de 10. En el apunte es probable que lo vean, con potencias de 10. Yo creo que no entremos tanto en detalle matemático, ¿no? No. Cualquier cosa lo charlamos en una parte, pero esto queremos nosotros que retengan, ¿no? El uso de prefijos. ¿Hay más pequeños? Sí. Tenemos 1000 millonésima parte. Así podemos tener nanoampere. Nanoampere. Podría decir 2000 millonésimas partes de un ampere. Nano. Hay otro más pequeño todavía que es billonésima parte. Pico. Pico es el prefijo. Billonésima parte de algo. Uno de los componentes que aparecen en electrónica, mejor dicho, esto es un capacitor. Capacitor. Condensador lo llamaban décadas atrás. Capacitor. Entre otras propiedades tiene capacitancia. Capacitancia, otra magnitud física. Digamos, la capacidad de almacenar energía. Por ahora es así.
¿Cuál es la unidad? Farad o faradio. Farad. Otra magnitud que aparece en electrónica, en radio. Bueno, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Llegamos hasta el giga y después aparece, ya no tan frecuentemente, tera, billón de. Yo tengo 1.000.000.000 de una unidad, tengo terahertz, ya estamos acercándonos a las frecuencias de la luz, ¿no? Terahertz, quiere decir 20 terahertz, 20 billones de hertz. Bueno, ¿se entendió la idea? El uso de prefijos, el significado que tiene, prefijo porque se antepone, ¿no? Va adelante. Hay que respetar mayúsculas, minúsculas. Es una formalidad que debe ser cumplida. Fíjense, mega M mayúscula, mili M minúscula. Van a encontrar que muchos de nuestros colegas a veces escriben así. No es correcto. Si está hablando de megahertz, es M mayúscula. Todo esto está, en algún momento se pusieron de acuerdo la mayor parte de las naciones y hermanos que se llama un sistema internacional de unidades, que vamos a usar de patrones, qué nombre le vamos a dar, cómo vamos a abreviar, cómo vamos a escribir. La idea es que nosotros respetemos eso, porque así nos comunicamos mundialmente. Obviamente, ustedes saben que todavía persisten, incluso en nuestro país, unidades de sistema anglosajón, ¿no? Pie, pulgada, por ahí yarda, en deportes y esas cosas. Pero nosotros... Hola. Nosotros apuntamos al uso del sistema internacional. Bueno, ¿algo más? Si querés explicar, pero alguien lo dijo. Bueno, Yo explico el otro de. vale. Nomenclatura. Así que hablamos de los prefijos. En el apunte está un listado ordenado. Aparecen potencias 10 que yo no quiero entrar en ese detalle. Piensen en miles, millones. En eso piensen. Va a ser mucho más sencillo. ¿Milihertz hay o no? No en el mundo de la electrónica, es muy poco frecuente. Sería un kilociclo, ¿no? Para checarlo más. En una época, si yo decía 20, yo ahora digo 20 Hz, Sí. antes se decía 20 ciclos por segundo. 20 fenómenos que se repiten por segundo. 20 ciclos por segundo. Y se escribe así. Pero ahora usamos Hertz. Quiere decir eso, 20 eventos que se producen por cada segundo. Porque la electricidad que es de 50 Hz. Exacto. La 220. Ahí está. 50 Hz. Antes era 50 ciclos por segundo. Muchas unidades, ustedes van a ver que tienen nombres científicos. Bueno, esto, dicho sea de paso. Cuando se abrevia se escribe así, H y Z, H mayúscula y Z minúscula. Pero si escribimos con palabra completa, se escribe así esto, en minúsculas, a pesar de ser una película. ¿Está bien? Este es mi set. Hertz. Ampère también, un científico francés. Volt viene de Alessandro Volta, un científico italiano. Farad, un científico de Michael Faraday, un inglés. También anduvo con el electromagnetismo. Bueno. Faradio por ahí también. Faraday españolizado. Sí, sería. Sí, españolizado. Yo prefiero no usarlo y el consejo es ese. Las recomendaciones, no españolizar, no afrancesar en el caso de otro idioma, ¿no? ¿Se entiende la idea? Todo en castellano. Claro, sí, agregarle españolizado, le decimos, ¿no? Amperio, escuchen ustedes, está bien, no pasa nada. Que digan voltio, tampoco le interesa por eso.
quédese tranquilo. Mientras usemos la unidad correcta. Pero se entiende bien. Y eso que sí. Se van a familiarizar con el tiempo. Todo el mundo, siempre escuchamos esto, ¿no? Megahertz, kilohertz, ampere, voltio, volt, en fin. Hay otras magnitudes que quizá aparezcan en el transcurso del curso de lo que estamos haciendo. Bueno, llegado el momento, charlaremos, ¿no? Me voy a dedicar ahora a una parte que es cómo se disponen elementos de un circuito. Una disposición, ¿cómo puedo decirles? Dos disposiciones muy sencillas. Vamos a suponer que yo represento, ustedes tienen, en un circuito se van a encontrar que hay resistores, capacitores, inductores y otros elementos. El tema es cómo se colocan, cómo se disponen eléctricamente. Si yo pongo dos de esos dispositivos, uno a continuación del otro, vamos a suponer esto así. Esto es una resistencia o resistor. Vamos a llamarlo número 1. Y a continuación está soldado. Por el circuito va a estar soldado eso. Va el otro. Esta configuración, donde está uno a continuación del otro, se llama disposición en serie. Circuito en serie. Uno a continuación del otro. Serie. Yo puse dos resistores, resistencias, pero pueden ser otros elementos, ¿no? Capacitores, fuentes fuentes de alimentación, en fin, baterías. La otra disposición básica es esta. Aclaro una cosa. Bueno, ya vamos a charlar de eso. No voy a hablar. Vamos a poner los mismos resistores o resistencias, los disponemos así. Aquí se unen allá. Disposición en paralelo se llama. Circuito paralelo. Repito, esto puede ser resistencias, pueden combinarse inductancia con resistencia, capacitores. Bueno, cuando uno está, se entiende la idea de paralelo donde viene, ¿no? Ahí tenemos entonces un circuito en paralelo. El tema es, nosotros a veces necesitamos conocer, porque estos son dos resistencias, globalmente, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es la resistencia que reemplazaría a estos dos? La suma de ellas. Se suma de cierta manera. Y en este caso, la resistencia de todo esto se suma de otra manera distinta. Eso no vamos a ver ahora. No. Presentamos entonces la disposición básica de elementos en un circuito. Serie paralela. Puse resistencias, aclaro. Resistores, pueden decir algunos, pero pueden ser otros elementos de un circuito. Ahí se reparte el trabajo, ¿no? Por ahí la forma más práctica son con ¿Te digo yo? no Claro, la forma más práctica con la batería. Cuando queremos hacer arrancar el tractor con dos baterías de 12 y tiene 24 volts. Bueno, hay que ver cómo sumamos Claro, tensiones exactamente. en el caso que esté en paralelo o en serie, ¿no? Ahora, en resistencia pasa una situación, no se puede aplicar eso, o sea, se utiliza la disposición, pero sucede una situación si nosotros son resistencia y otra cosa si son, por ejemplo, capacitores. Después eso lo vamos a ver más adelante qué pasa, pues pasan en situación exactamente contraria de la resistencia con respecto al capacitor. Para encontrar la suma, ¿no? De ellas. Claro, para... No tengo más detalle porque si no... Ahí, si sería dos baterías en serie, se suma el voltaje. Pasa a 24, si es dos baterías en serie. Sí. Si tenía paralelo, lo que se suma es el ampere.
porque el voltaje se mantiene Sí. en 12 nada más. Sí, Sería- sí. Sería así la cosa. Algo así. Acá, siempre la analogía cuál es, con el agua que circula en un caño, ¿no? Acá, la corriente eléctrica va a circular por acá, la misma por las dos. En cambio acá, llega la corriente eléctrica y se va a bifurcar. Una parte pasará por acá, otra por acá. Después veremos qué ocurre en cada caso. Más de eso no queríamos decir por ahora, ¿no? No, no, No no. vamos a entrar tanto detalle porque no vamos. Si no les enseñamos que son las resistencias, los capacitores, no van a entender. Todavía no. Esto sucede en cada situación. No sé si algo más de esto no. Ahora, seguís vos. No. No. Dame que vos. Ya repasamos el otro día lo que era el voltaje, el amperio y la circulación de la corriente en un circuito. Vamos a suponer. Vamos a marcar bien. Acá yo puse, exactamente, vamos a suponer acá, esto acá, un símbolo muy parecido al de la batería o el de la pila. Vamos a suponer que yo tengo polo negativo, el polo positivo y tengo aquí una lámpara. De la forma convencional, porque por ahí pueden llegar a encontrar cuestiones distintas, acá estamos siempre hablando de corriente continua, siempre la electricidad va a ir, los electrones van a ir del lado positivo de la carga hacia el lado negativo. ¿Sí? Yo en este caso tengo una batería donde tengo electrones cargados positivamente, van a circular por un elemento conductor. Acá en este caso yo puse una lámpara, puede ser una resistencia o cualquier elemento que consuma corriente. La lámpara, hablamos que si era en el caso una lámpara incandescente, es una resistencia básicamente que se calienta y produce luz. Pensemos que acá lo podemos reemplazar por algo más eficiente como puede ser un LED. La corriente siempre, hasta que se agote la electricidad de esta batería, si yo la mido en cualquier parte del circuito, ¿sí? En cualquier parte que yo tome, va a tener siempre un sentido de circulación de la misma forma, ¿sí? Del lado positivo hacia el lado negativo. A este flujo siempre continuo en la misma dirección se le llama corriente continua, ¿sí? Típicamente es la corriente que obtenemos o que tenemos presente. Pasen. Permiso. ¿Tenés sillita por el otro lado? Permiso. Siempre en lo que es pilas y baterías vamos a tener corriente continua porque ya es la naturaleza de por sí del sistema de las baterías que, dado a los elementos que la componen, el ácido normalmente que tienen las baterías, pase. Permiso, buenas tardes. Adelante. Permiso. La diferencia de la carga de los electrones cargados positivamente, gracias al efecto que tiene el electrolítico, va a hacer que la diferencia de potencial dirija los electrones desde el lado positivo hacia el lado negativo. Siempre hasta que se agote la carga que va a tener nuestra batería, va a tener
el mismo sentido de circulación los electrones y por eso se llama corriente continua. Es típica de las pilas y de las baterías y de algunos aparatos también electrónicos. En nuestro caso, los equipos de radio que funcionan con corriente continua, lo que hacemos es tomar la electricidad que tienen, que ahora vamos a ver que es alterna, y aparte de reducir el voltaje, hay unos elementos que se encargan de siempre tener un borne positivo, que va a ser el que tiene los electrones cargados, que va a tener el valor típicamente por encima de cero. Después podemos ver que no es necesariamente así, pero para que ustedes lo entiendan, siempre el positivo es el que está entregando los electrones y el negativo el que los está recibiendo. ¿Sí? En este caso siempre cuando se habla de corriente continua se habla de polo positivo y polo negativo. Ahora bien, si yo reemplazo esta pila por algún elemento, así era, ¿no? Sí era el simbolito, ¿no? Bueno. Algún elemento que nos está entregando una corriente variable en cuanto a la fase, por ejemplo, lo que tenemos, la red eléctrica, nosotros nos vamos a encontrar, cuando ustedes vean un aparato eléctrico que se conecta a 220, aparte de, por ejemplo, decir 220 volts, recuerda que el voltaje era la diferencia potencial, vamos a suponer que dice que tiene un consumo de 6 amperios y le va a decir que tiene un funcionamiento a 50 Hz. ¿Sí? Todos los aparatos eléctricos van a variar el amperaje por el tema del consumo, pueden encontrar, como había dicho Lalo, 6 amperios, o pueden, por ejemplo, encontrar que diga 0,6 amperios, que es la que va a equivaler a 6 miliamperios. No, 60 miliamperios. 600 miliamperios. 600 miliamperios. ¿Sí? 0,6 amperios igual a 600 miliamperios. Y va a decir siempre 50 hercios. ¿Qué significan estos 50 hercios? Significa que nosotros en un segundo vamos a tener un cambio en el sentido de la circulación de los electrones, ¿sí? Donde 25 veces por segundo van a ir en una dirección y 25 veces por segundo se va a dar la circulación en el otro sentido. O sea, la corriente que nosotros hoy tenemos de red eléctrica es alterna porque se produce 25 veces por segundo un cambio en la circulación de los electrones. En el caso nosotros de la Argentina, tenemos un sistema, esto es corriente alterna, tenemos un sistema que es monofásico. ¿Qué significa que es monofásico? Significa que de los dos terminales que nosotros tenemos acá en la pared, nosotros tenemos uno, que es el de abajo, que está la descarga tierra, que es una protección que tenemos para cuando enchufamos algo, si nosotros lo tocamos, y supongamos, en el caso por ejemplo de la heladera que tiene un exterior metalizado, si se rompió el bobinado del motor y está en contacto con la chapa, ni bien yo enchufo, como todo el gabinete está conectado a la tierra, cuando yo enchufo y tengo un disyuntor diferencial, va a detectar que la corriente se está fugando por la tierra y va a saltar. O sea, antes de nosotros, eso no tiene que ver con esto, pero lo explico para que lo entiendan. Antes de que nosotros lo toquemos, ya por el solo hecho de enchufarlo, debería saltar el disyuntor. Si nosotros no tenemos una descarga a tierra y tenemos un disyuntor, recién cuando nosotros tengamos una descarga eléctrica, o sea que la corriente pase por nosotros y vaya hacia la tierra, recién ahí debería saltar el disyuntor. Ahora bien, en el caso del sistema monofásico, como tenemos
en Argentina, significa que solo uno de los polos, o en realidad uno de los polos, es la fase. Y el otro va a ser siempre el neutro. Acá ya no hablamos de polo positivo o negativo, sino que hablamos de neutro y fase. ¿Por qué hablamos de neutro y fase? Porque este neutro típicamente siempre va a estar, o va a ser muy similar al cero. Y el que va a hacer los cambios, los 25 veces por segundo, va a ser la fase. Acá no vamos a tener 25 veces por segundo, que este se transforma, digamos, en positivo, este en negativo, y 25 veces por segundo, este va a ser el positivo, este va a ser el negativo. Sino que acá yo siempre voy a estar en cero, y lo que va a suceder con la fase, después lo vamos a ver bien, pero para que lo entiendan, vamos a tener 220 voltios, y vamos a tener también, no es tan exacto así, después lo vamos a ver. O sea que de un solo lado no es que va y viene, sino de invierte las fases. Exactamente, en realidad lo que sucede sí. no es tan exacto, sino que 25 en un ciclo, cuando arranca, sí. ahora lo vamos a ver, llega a un pico de 220 volts la fase, y este queda neutro, por lo cual la dirección va a ser esta, ¿sí? Sí, pero... Y cuando cambia la fase los otros, acá se va a transformar en negativo, sí. para que usted entienda, va a haber menos 220. Por lo cual, como acá yo tengo menos 220 y acá tengo 0, lo que va a suceder es que pese a que acá está en 0, la corriente va a fluir en este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pese a que no tiene un valor positivo, del 0 va a ir al negativo. Siempre se busca el equilibrio. Entonces, se llama monofásico. Hay otros países que tienen sistema bifásico. Pueden tener 220 volts, pero en los sistemas bifásicos, los dos elementos son fases. O sea, un elemento siempre va a tener una carga positiva y en la otra va a tener el otro la carga positiva. ¿Sí? Va a ir cambiando constantemente la fase. Cuando uno está en positivo, el otro queda en 0, o lo que normalmente pasa, cuando tenemos 220, uno queda en positivo 110 y el otro en negativo 110, y ahí se suma la diferencia de los 220. ¿Sí? Eso tiene que ver principalmente con la forma en que se genera. ¿Sí? Nosotros en el sistema monofásico se hace, eso ya está ideado y hace muchísimos años, todos los generadores, represas, centrales eléctricas y demás, tener una fase, ahora vamos a ver que en la generación no están así, una fase que constantemente va cambiando de un valor positivo a un valor negativo, y un elemento que es el neutro, que va a estar siempre en el 0. ¿Sí? Ahora, que esté en el 0 cuando está positivo significa que va de los 220 al 0, y cuando está en negativo va del 0 al menos 220. ¿Sí? Por eso es corriente alterna. Vamos a ver más adelante, haciendo el ejemplo de lo que es el tendido eléctrico. Nosotros el tendido eléctrico tenemos un neutro y van 3 fases. ¿Sí? Hay 3 fases. Cuando nosotros nos bajan 220, toman sí o sí el neutro y agarran una de las 3 fases. Vamos a ver más adelante cómo funciona un poco por encima el trifásico, que en los sistemas de los aparatos trifásicos, los motores por ejemplo, no necesitan el neutro. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que estos valores, las 3 fases no están, digamos, el pulso sincronizado, sino que están repartidos con una diferencia de 120 grados. Entonces, vamos a ver después, vamos a explicar por ahí algún funcionamiento, algún aparato con un motor trifásico que no necesita el neutro, que entre las 3 fases que tiene, siempre hay un equilibrio. ¿Sí? Cuando una de las fases tiene 220, las otras 2 fases, cada una en un distinto momento, tienen entre las dos 110 cada una de negativo. Entonces vamos a ver que la corriente, ya más complejo,
la corriente va de una fase que tiene 220 a dos fases que tienen cada una 110. Y constantemente, eso es más complejo, pero para que ustedes más o menos entiendan después, que en los sistemas trifásicos no se necesita el neutro, porque entre las tres fases siempre están desfasadas, 120 grados cada una, todas están en equilibrio y el funcionamiento se reparte entre las tres fases. Así que básicamente eso es la diferencia entre la corriente continua, que siempre tenemos la corriente moviéndose en el mismo sentido, y la corriente alterna. El elemento acá puede ser la luz eléctrica, puede ser un generador eléctrico que genera la variación, y constantemente tenemos, en el caso de Argentina tenemos 50 hercios, hay países como los Estados Unidos que tienen 110 voltios, ¿sí? Y trabajan, por ejemplo, a 60 hercios. Australia trabaja creo que con 240 o 250 voltios, una cosa así, y Brasil también tienen una diferencia, me parece, de los hercios. Ellos, depende de las zonas, tienen 220 o 230, pero tienen los hercios desfasados. Me parece que tienen 60, y ahí ya se vuelve más complejo, principalmente cuando nosotros con Paraguay tenemos el mismo voltaje, con Uruguay también, entonces podemos hacer fácilmente en el interconectado pasarnos corriente, pero yo sé que con Brasil, no sé si Argentina tiene un cruce con Brasil, capaz que sí, pero yo sé que Paraguay tienen toda una infraestructura muy compleja por el hecho de que no es fácil sincronizar. Imagínense cuando hubo hace un par de años un apagón grande en toda la Argentina por una falla que hubo en el interconectado. Que vuelva la luz no es volver a conectar y ya está. Hay que ir dando por partes por el tema del consumo. Yo tengo un consumo cuando estamos en este momento, se apaga toda la corriente, la gente va desenchufando y tenemos que ir dando de a poco corriente para ver qué consumo tenemos. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la represa, yo ni bien empieza a girar, yo tengo ya el voltaje, obviamente la represa, todos generan voltajes por encima y luego le explicamos que va cayendo. Supongamos que no hay absolutamente nada conectado y damos 220. A medida que va subiendo el consumo, yo tengo que cada vez ir compensando y dándole más agua a los generadores. En el caso de las centrales nucleares tienen que acelerar y generar más vapor, las centrales térmicas también. Cuando van estabilizando sector por sector, lo fundamental cada vez que se va conectando un nuevo generador es con el que primero empezó a dar los 50 Hz, coincidir la fase. O sea, el pulso que se va dando, que es un pulso que tiene 50 Hz, yo cuando conecto un generador a la red eléctrica, lo primero que tengo que ver es leer cómo viene la pulsación y acelerar y desacelerar el generador levemente hasta que el pulso coincide. Cuando coincide el pulso, que obviamente no es solo de una de las fases, sino de las tres, pero las tres suben y bajan al mismo momento, cuando coinciden, ahí recién voy enganchando. Por lo cual, todo más allá de que estemos hablando de los generadores en el sur, en Yacyretá, en Salto Grande, todos al mismo momento van entregando el pulso al mismo tiempo. No al mismo tiempo en sí, porque obviamente demora la electricidad en viajar, pero cuando detectan en la estación que llega el pulso, supongamos en la fase 1 y controlan con la fase 1, cuando llega acá, que tal vez en Piedra del Águila ya está bajando, está en la otra mitad del giro el generador, pero acá recién está llegando al pico, por lo que demora en viajar el efecto del pico de tensión, ahí recién se conectan y todos dan para que la fase sea la misma. Si hay un desfasaje en esto, en los 50 Hz que nosotros estamos recibiendo, lo primero que va a variar va a ser el voltaje. Depende del momento, puede llegar a haber más voltaje o menos voltaje por momento si no coinciden eso. O sea que nosotros, una de las medidas que se hacen, aparte de revisar en las subestaciones el voltaje que llega, es que coincidan y venga bastante parejo el tema de los hercios. Si no tengo los hercios estables, si van, normalmente pueden fluctuar
entre 49,8, 49,9 hasta 50,2 aproximadamente. Puede haber pequeñas variaciones, pero no más que eso, porque si se extiende el pulso, que ahora vamos a ver, no sé si puedo ver la parte sinusoidal o no, lo vemos para la próxima. La va mejor para la próxima, si no se va a hacer mucho. Yo voy a tener, más allá de que cada señal que llega sea de 220, si yo tengo una leve diferencia acá, no voy a tener los 220. ¿Sí? Por ahí es medio ruidoso si no lo explicamos con un poco más detallado, pero básicamente nuestro sistema es monofásico. Cuando hablan monofásicos, porque solo uno de los dos polos de la fase, que es lo peligroso. Ustedes siempre van a decir que hay uno de los dos. Cuando yo pongo un buscapolo, lo que hago yo con el buscapolo es lo pongo en las dos ranuras, en una no prende. ¿En cuál no va a prender? En la que está típicamente a cero. Digo típicamente porque puede pasar que uno mida con respecto a la tierra física que está en cero y acá tenga algo corriente. ¿Por qué? Supongamos que esta es nuestra casa y el neutro, ¿de dónde se saca? O el neutro que está en la calle. Del transformador que está conectado a una jabalina en la tierra. Ahora, la luz que estamos nosotros acá viendo que sale, entra por la fase, cierra el circuito, va al neutro, este neutro va al transformador del que tenemos acá en el barrio. Ahora, si la resistencia que hay entre acá el edificio y la jabalina que está en el transformador es más alta que si nosotros tocamos el neutro y tocamos una varilla de hierro, todo el consumo del barrio no va a ir a la jabalina, sino que va a pasar a nuestro cuerpo, porque la jabalina que tenemos en nuestra casa, que estamos tocando algo, va a hacer que toda la corriente del barrio pase por nosotros. Es muy difícil porque siempre nosotros, aunque agarremos el neutro y agarre una pieza de metal que esté en contacto con la tierra, a través de nuestro cuerpo va a haber más resistencia que a través del cable que llega a la jabalina del transformador. Pero es posible, pues a veces puede dar que hay un leve voltaje con respecto al cero, porque por la corriente, por la resistencia que tiene el cable hasta llegar al transformador, y porque básicamente lo que hace el neutro es cerrar el circuito. Entonces, es poco probable, pero cuando nosotros vemos el neutro que tenemos en nuestra casa, es poco peligroso, pero bajo muy determinadas circunstancias podemos llegar a recibir una descarga también del neutro. Típicamente no, porque siempre nuestro cuerpo va a tener más resistencia que el cable hasta la jabalina. Pero sí es peligrosa la fase. La fase, cuando llega a los picos de más 220 o menos 220, como la resistencia, acuérdense que la vence el voltaje. Si yo agarro una pila o una batería de auto, yo agarro los dos bornes de la batería, no me electrocuto, pese a que tengo 60, 70, 80 amperes, 200 amperes disponibles. Con, creo que 75 miliamperios ya alcanza para paralizar el corazón. Con 1 amperio ya alcanza para matar a una persona. Yo tengo 65 disponibles, yo agarro los dos bornes, no me electrocuto. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene en total para pasar a través de mi cuerpo no alcanzan los 12 voltios para vencerlo. Ahora, los 220 voltios sí alcanzan para atravesar la resistencia, se transforma en calor y nos podemos llegar a electrocutar. Entonces, cuando yo pongo el buscapolo, que toco el buscapolo, lo que estoy detectando es la fase. Hay una resistencia dentro del buscapolo y hay un elemento que brilla por la circulación de los electrones, y ahí yo puedo saber cuál de los dos polos que tengo en la pared corresponde a la fase, y el que no prende es el neutro. ¿Sí? Básicamente con esto explicamos lo que es corriente alterna. No sé si queda alguna cosita más, lo otro ya ondas sinusoidales y demás ya es más complejo. Con eso hacemos un descansito y seguimos con la parte práctica. ¿Te parece? Antes volver un poquito con ellos, después de descanso, antes de pasar a la operativa. ¿No quieres? Bueno, les pregunto, ¿estuvieron haciendo escucha ya alguno de ustedes? ¿Sí? Sí. Bueno.
encontraron un montón de señales distintivas, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Me llegaron a identificar o no? ¿De qué países eran o no? Al menos, más allá del tema que hablaban. ¿Ya saben identificar a qué país? Si escuchan las señales distintivas. En realidad, las que escuché, la mayoría son de Chile. Ajá. Y porque donde más puedo escuchar por ahora es al mediodía, así que están los chilenos, hay un chileno que está pleno todo el mediodía. ¿Vos escuchás a través del A través SDR del- de San Juan? Claro, Ajá. sí, me dijo el ruso que era por eso. el Claro. SRR. Y Bueno. él tiene contactos con argentinos y con otros chilenos, eso, pero Bien, bien, pero bien. más mucho. Bueno, sí, depende de la hora. Y el SDR tampoco me va a andar en cualquier momento, porque al mediodía hay poco tráfico. Depende de la Todo banda. el día, lo que pasa es que si no hay gente hablando, Claro. Y depende de las condiciones. A ver, depende de las condiciones. durante la madrugada hay un momento en que no hay condiciones, digamos, entre muy por arriba, esto, 2 de la mañana, 5 de la mañana, en la banda de 40 metros, no hay condiciones para escuchar estaciones, muy pocas estaciones muy poderosas para escuchar. Claro. Si van a la parte más arriba de 40 metros van a encontrar las emisoras ustedes. Esas emisoras tienen en el orden de los kilovatios, de miles de vatios. Una estación de radioaficionado de lo sumo tendrá 2000 watts de potencia. En cambio una emisora tiene 100.000 watts, 200.000, 300.000, 500.000 watts. Van a escuchar de madrugada estaciones de Asia. A la madrugada, digamos empezando de 4 o 5 de la mañana, estaciones de